Hola, muy buenas noches a todos. Queremos darle las gracias por unirse a esta invitación. También quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Neurología que este mes de mayo, en el marco del Día de la Visibilidad de las Personas con Esclerosis Múltiple, nos apoya para hacer este tipo de actividades con ustedes, los pacientes, que es a los que está dedicado todo este mes en el que queremos llamar la atención sobre la enfermedad y específicamente este año nos unimos junto con el propósito de la Federación Internacional de Personas con Esclerosis Múltiple de hablar sobre las barreras que hay para el diagnóstico, hacer más visible esta enfermedad para disminuir el tiempo en los que los pacientes tardan en llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple y por lo tanto también acceder a algún tipo de terapia modificadora. El día de hoy tengo el placer de compartir con la doctora Carolina Restrepo. La doctora Carolina es neuróloga clínica de la Universidad CES su práctica clínica es en el Instituto Neurológico de Colombia y en su consulta privada. Vamos a compartir estas diapositivas con el fin de aclarar las dudas más frecuentes que las personas tienen sobre el diagnóstico de esclerosis múltiple. Vamos a resolver algunas de las preguntas que nos han hecho llegar por redes sociales y al final también vamos a dar un espacio interactivo para que ustedes nos hagan preguntas con lo que hablemos en esta charla. Yo me voy a presentar también, soy María Isabel Zuluaga, soy neuróloga clínica, soy especialista en enfermedades desmielinizantes y mi práctica clínica es en Medicarte y comparto con Caro también práctica clínica en Neuromás. Las dos estamos ubicadas en la ciudad de Medellín. Entonces, para empezar, que hubo gente muy puntual y para que nos rinda el tiempo y podamos hacer las preguntas al final, vamos a empezar con la presentación. Y lo primero es que el diagnóstico de esclerosis múltiple no es un diagnóstico fácil. Eso hace que los pacientes se tarden mucho tiempo entre el primer síntoma que tienen y que los médicos podamos ponerle un nombre como a esos síntomas. Y normalmente lo que me gusta explicarles es que no hay un único examen, no hay un examen de sangre, no hay una cosa específica que solo con hacerla nos compruebe 100% el diagnóstico, sino que en esta enfermedad es como armar un rompecabezas. Necesitamos ir encajando piezas. La primera son los síntomas que viene presentando el paciente. El examen físico, el examen neurológico es muy importante. Con eso normalmente nosotros como neurólogos empezamos a hacer una lista de sospechas diagnósticas y estudios paraclínicos como los resultados de la punción lumbar y la resonancia magnética nos ayudan a terminar de configurar el diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo utilizando estas herramientas? Historia clínica, examen físico, biomarcadores e imagen, comprobar que esta persona que tenemos al frente consultándonos por una serie de episodios neurológicos haya tenido inflamación en su sistema nervioso central compatible con esclerosis múltiple, o sea, en diferentes partes del sistema nervioso central, en diferentes momentos a lo largo de su vida, y que estemos tranquilos y seguros que esos síntomas y esos hallazgos en la resonancia no son causados por alguna otra enfermedad. Si se acuerdan, la esclerosis múltiple la llamamos también la enfermedad de las mil caras, porque por los síntomas y por hallazgos en las imágenes a veces se puede parecer a otro tipo de enfermedades. Entonces es tan importante estar seguros que si es el diagnóstico de esclerosis múltiple, como estar seguros que no estamos equivocándonos con alguna otra enfermedad. Entonces esto como para enmarcarnos un poco en qué hacemos los neurólogos para llegar a este diagnóstico. Buenas noches a todos. Estoy feliz pues de poder compartir aquí con ustedes en esta fecha tan especial. Y pasemos ahora en por qué las personas desarrollan la esclerosis múltiple. Digamos que esta es una de las partes más frustrantes de todos los pacientes, y es cuando me dicen, pero ¿por qué me dio? Y la respuesta de nosotros siempre va a ser no tan concreta, ¿cierto? No podemos decir por qué hiciste esto, te pasó esto, sino que recuerden que la esclerosis múltiple sigue siendo una enfermedad huérfana. Cuando hablamos de huérfana, quiere decir que hay muchos factores que influyen, pero no hay una causa específica que nosotros podemos correlacionar 100% a la enfermedad. Y aquí vienen todo lo que todos han escuchado y por eso en consulta preguntan, bueno, y si tomo vitamina D y qué cambio en mi dieta y bueno, y todo lo que puedo hacer, son diferentes cosas que nos van a llevar
a que favorezca o no la enfermedad. Entonces, hablemos un poco de ellas. Entonces, hay algunos estudios que nos han demostrado que el déficit o la vitamina D muy bajita puede aumentar el riesgo de que ese primer evento se convierta ya en la enfermedad, que acuérdense que esta enfermedad siempre se manifiesta por una primera presentación clínica, que es la que nosotros hablamos de CIS, ¿cierto? O de síndrome clínico aislado. Entonces, favorece esta conversión. Y también hay algunos estudios que han mostrado que cuando la tenemos muy bajita favorece las recaídas, ¿cierto? Entonces, usualmente van a ver que nosotros medimos la vitamina D y la suplementamos. Fumar. Este sí es algo muy, muy importante, ¿cierto? Fumar se ha relacionado con lo mismo, con el factor de conversión a esclerosis múltiple y con recaídas. Si algo pueden hacer para cambiar su vida y que la esclerosis múltiple mejore es dejar de fumar. El índice de masa corporal, ¿cierto? La obesidad, especialmente en la adolescencia infantil, pero también en la situación actual, favorece a que haya más inflamación. Entonces, siempre se recomienda tener un peso saludable. Dieta, con respecto a la dieta, digamos que hay muchas tendencias últimamente, pero si hablamos de lo más grande, lo importante es dieta baja en sodio, ¿cierto? Llevar una dieta sana y van a ver que hay algunas tendencias en hacer dietas antiinflamatorias y evitar un poco las carnes rojas y llevar más una dieta mediterránea, ¿cierto? Hay factores genéticos como el HLA y todo esto, miren que se juntan, entonces tenemos un 30% genético y un 70% ambiental y hace que haga cambios en el sistema nervioso central y periférico y pasen a una forma autorreactiva. Hay una teoría de que a uno le da un virus, que es el Epstein-Barr, y el cuerpo confunde este virus con las mismas moléculas que nosotros llamamos mielina de la neurona y ataca el sistema inmune. Entonces, más o menos les va aclarando que tenemos muchos factores que nos conllevan a la enfermedad. Sí, claro, es una enfermedad muy compleja y nunca es por una sola cosa. Y tampoco es como si fuera un castigo, porque fumaste, te dio esclerosis Sí, múltiple, porque estás con sobrepeso, te dio esclerosis no. múltiple. Nosotros también en la consulta vemos pacientes que aparentemente nunca han sido obesos, han tenido una vida activa, han llevado una dieta sana. Puede que la genética en ellos cobre un papel importante, pero esto solo lo que nos dice es que hay muchos factores de riesgo que probablemente desconocemos, que finalmente causan, como tú decías, esta disregulación en nuestro sistema inmune y que activan esa respuesta autorreactiva. Recordemos que el sistema inmune tiene una función y es defendernos normalmente de cosas que vienen externas, virus, bacterias, algunas células que se están reproduciendo más rápido, pero en las enfermedades autoinmunes, que esclerosis múltiple no es la única, la artritis, el lupus, el vitiligo, las enfermedades de la tiroides, un montón de factores genéticos y factores ambientales, algunos muy claros y otros desconocidos, hacen que ese sistema inmune se nos vuelva en contra y en el caso de la esclerosis múltiple que empiece a haber inflamación dentro del sistema nervioso central. Entonces, en una persona en la que se alinean los planetas, digámoslo así, se conjuga el factor de riesgo genético con alguno de los factores de riesgo ambientales o con todos los factores de riesgo ambientales. Acá lo que les quiero mostrar es la neurona. La neurona es la célula básica de todo nuestro sistema nervioso. La neurona tiene una función de llevar y traer información del exterior hacia nuestro interior y traer lo que pensamos, lo que queremos hacer, lo que planeamos y poderlo ejecutar. Toda esa información viaja a través de cables, que son los axones, que es esta prolongación muy larga, y como los cables con los que cargamos el celular, con los que con los que cargamos un computador, para que la energía y la información viaje de manera ágil, ese cable tiene un recubrimiento igual que el aislante de cualquier cargador que se llama mielina. Cuando este sistema inmune se volvió autorreactivo, esas células que se llaman linfocitos, hay linfocitos B, hay linfocitos T, hay otro montón de subclases de linfocitos,
empiezan a atacar directamente esta mielina, a dañar el cable, literal, como cuando el empate del cargador se nos daña de estarlo jalando, de estarlo molestando mucho. Y la información que viaja a través de ese cable empieza a presentar fallas y eso nos va a explicar la naturaleza de muchos de los síntomas. Dependiendo del cable que sufra esa inflamación inicial, el nervio óptico, algunas partes especiales del cerebro o la médula espinal, pues ese va a ser el síntoma con el que se va a presentar el paciente. El síntoma inicial está explicado por esa inflamación del cable que hace que el axón quede descubierto, que la información pase de manera lenta. Nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso central tiene cierta capacidad de reparación. Nuestro cuerpo puede volver en cierta medida y en cierto porcentaje a volver a fabricar esa mielina, pero no es de la misma calidad. Hay personas que dependiendo de la edad o dependiendo de otros factores no tienen una capacidad de reparación adecuada. Por lo tanto, si ese ciclo de inflamación se repite y cada vez más estoy dañando más porciones del cable, pues eso a largo plazo se puede ver reflejado en el que los síntomas no mejoren o en los que gradualmente las personas empiecen a tener más dificultad para ver, más dificultad para caminar, algunos problemas cognitivos, algunos problemas de memoria. Eso es un poco como traer a la parte microscópica y a la parte celular lo que está pasando dentro del sistema nervioso central. Perfecto. Entonces, como nos explicaba María, según la neurona afectada, vamos a tener síntomas. Y entonces todos dicen, bueno, pero si todos saben los síntomas, ¿por qué nos demoramos tanto en diagnosticarlos? Ya vamos a mirar los síntomas como tal. Lo primero es lo que nos explicaba María, recuperan, ¿cierto? Entonces hay veces cuando ya consultan o a los días ya están mejorando, entonces no le prestan mucha atención, dicen como, ah, no, pues ya estás viendo bien, entonces ya no pasa nada, ¿cierto? O son síntomas de pronto más inespecíficos, no tan claros como en algunas otras enfermedades que hace que los médicos no lo tengan tanto en mente y recuerden también que es una enfermedad rara, ¿cierto? Entonces empecemos por los síntomas. Neuritis óptica, ¿a qué nos referimos cuando decimos neuritis óptica? La mayoría de ustedes, cuando empezaron con la enfermedad, iniciaron con visión borrosa, ¿cierto? Entonces empiezan con la visión borrosa, los colores más pálidos, incluso dolor para mover los ojos, y usualmente empezaba en un solo ojo, consultaron por eso, les pusieron tratamiento y al principio y la mayoría de ustedes mejoraron completamente. Este es uno de los síntomas más comunes que nosotros llamamos neuritis óptica. Detallo cerebral. Algunos de ustedes han consultado porque empiezan con episodios de vértigo y muchos nos han contado la historia en que consultaron por vértigos a repetición y siempre les decían que era un vértigo periférico y nunca encontraron pues la causa como tal. Nistagmus, que es el movimiento de los ojos, oftalmoplegia internuclear, que también es una alteración de la mirada conjugada, ¿cierto? Hipoestesia facial, que es que no sienten bien una parte de la cara. Pasemos ahora a la médula. Entonces, cualquier alteración que tenga un nivel, ¿cierto? Eh, en la sensibilidad. Entonces, a veces dicen, no, no siento de aquí para abajo, no siento del ombligo hacia abajo, eh, problemas para orinar, problemas para dar del cuerpo, debilidad de las piernas, incluso debilidad de las cuatro extremidades. Hemisféricos cuando cogemos mitad, ¿cierto? Entonces, cogemos hemiparesia, quiere decir mitad, debilidad en mitad del cuerpo, y trastorno de sensitivo lo mismo, debilidad en mitad, perdón, alteración de la sensibilidad en mitad del cuerpo. Claro, es muy importante explicar que estos síntomas también se pueden parecer a síntomas de otras enfermedades y eso hace que se retrase mucho el diagnóstico, ¿cierto? Dejar de ver por un ojo también es un síntoma compartido con el glaucoma, con la neuromielitis óptica, con las enfermedades cerebrovasculares, pero es un síntoma de alarma, ¿cierto? La neuritis óptica es muy importante porque la mayoría de las personas, si tienen una alteración visual, van a consultar, pero muchos, como sabemos, las dificultades del sistema, las barreras en que pases de la atención primaria a la atención por un especialista, cuando consultan o cuando ya les van a dar la cita, ya se mejoraron. Entonces los pacientes dicen, no, pues yo ya no voy a ir porque yo ya estoy viendo bien.
el 30% de los Exacto. pacientes van a debutar con ese síntoma visual. Otro 30% van a debutar con síntomas sensitivos. Y los síntomas sensitivos nos juegan mucho en contra porque nadie los ve, solo los siente el paciente. Ay, se me durmió una mano, tengo una banda acá de anestesia en el tórax. Y lastimosamente, a veces las cosas que no se ven, no las creemos. O muchas veces el personal de la salud no está lo suficientemente entrenado para saber que ese síntoma sensitivo, así no esté causando discapacidad, así no veamos que el paciente está débil o que tenga una alteración clara al examen neurológico, no lo identificamos como un posible síntoma de una enfermedad eh, como estas. Entonces, el hecho de que los síntomas no sean severos al inicio hace o que los pacientes no busquen atención oportuna o que cuando buscan atención oportuna, el personal médico desestimamos un poco ese síntoma, le decimos, no, estás muy estresada o no, eso es un síndrome del túnel del carpo o eso es un espasmo porque levantaste algo muy pesado, pues si el paciente cómo se mejora, tampoco sigue profundizando en esto, porque el síntoma después de una semana se le resolvió. Entonces, esta es una de las barreras importantes que nosotros también, como parte de la comunidad médica, estas campañas de educación, el mes de mayo, tratando de hacer visible la enfermedad, no es solo para que la población general tenga más herramientas y piensen en esto, sino para que también los médicos de atención primaria piensen en estos síntomas y derivar al paciente de manera rápida para poder confirmar o no si esto es una manifestación inicial de una esclerosis múltiple. Lo otro importante, además del tipo de síntomas, es cómo es la duración y cómo se presentan los síntomas. A las personas que ya tienen esclerosis múltiple saben que los síntomas de los brotes o de las recaídas no empiezan de un momento a otro, o sea, no se instauran así súbitamente, sino que normalmente empieza como una pequeña molestia que puede pasar desapercibida, como Caro nos contó el síntoma de neuritis óptica. Inicialmente dicen, no, tenía como un fastidio en el ojo, como si tuviera un cuerpo extraño, como si tuviera un sucio. Ese día no presté mucha atención, pero fueron pasando las horas y los días y esa molestia se fue haciendo más intensa, ya empezó a hacer una mancha que se fue extendiendo, ya veía los colores como lavados, como desteñidos, pero ya al día siguiente ya no veía bien, veía como a través de un lente opaco. Entonces normalmente tienen esta presentación de curva y es que el síntoma va empeorando en días o en días o en semanas. Llega un momento en el que el síntoma llega a su peor intensidad y luego empieza a mejorar. Puede mejorar solo en algunos casos y la mejoría es mucho más acelerada si el paciente consulta y se le pone un tratamiento antiinflamatorio. Y esto para las personas que ya tienen el diagnóstico es importante para saber cuándo están teniendo un brote, cuándo la enfermedad tiene actividad clínica. Porque normalmente cuando nos hacen un diagnóstico nos estresamos, nos angustiamos y empezamos a ser demasiado observadores de nuestro cuerpo. Entonces yo le explico a mis pacientes, si yo estoy acá sentada en una silla con las piernas cruzadas durante una hora, se me va a dormir la pierna, ¿cierto? Pero si las descruzamos y nos movemos y la sensibilidad de la pierna vuelve a lo normal, pues esto no es una recaída, esto es un síntoma porque estaba en una postura extrema durante muchos minutos. Lo mismo si se levantaron y durmieron de pronto así como muy enredados y tienen una mano dormida o si tuvieron un poquito de dolor de cabeza y vieron un poquitico borroso, si el síntoma es de corta duración, si el síntoma se resuelve rápidamente, normalmente no se trata de un síntoma de recaída. Si por el contrario, este síntoma de la pierna dormida al día siguiente persiste y ya no solo está dormida, sino que además sienten que caminan raro, que esa pierna se les queda, que además tienen problemas para controlar la orina o que también esa sensación empieza a subir a través del tronco, pues ya se empieza a configurar más como un síntoma de actividad clínica. Y esto es importante porque hay síntomas que necesitan tratamiento y segundo, porque esto lo tenemos que reportar en cada cita de control, porque eso nos permite a nosotros como médicos también saber clínicamente cómo se ha comportado la enfermedad entre el tiempo que no nos vemos entre consultas. Y también nos ayuda a diferenciarlo de otro tipo de enfermedades. Una persona que, como nos explicó Caro, presenta una alteración visual en un solo ojo, pero esa alteración es severa, se quedó ciego absolutamente de un ojo en cuestión de segundos,
Normalmente ya nosotros decimos, no, esto no parece ser una inflamación, probablemente ahí lo que pasó es que se ocluyó la arteria del ojo agudamente y esto puede ser más una enfermedad cerebrovascular. O si el problema de la visión lleva mucho tiempo, lleva meses, lleva años, uno dice, ¿será que hay una masa? ¿Será que hay algo ahí que está comprimiendo el nervio? Entonces, por eso cuando interrogamos es importante tanto qué síntoma tiene, qué características tiene y cómo fue la instauración de ese síntoma en el tiempo. Eso nos ayuda a ubicarnos un poco más en este tipo de enfermedades. Y algo también de los síntomas antes de que pasemos a la resonancia es que recuerden que cuando uno ya los tuvo y después está cansado o hace mucho calor, puede reproducir un poquito esos síntomas sin que sea una recaída, que es lo que también siempre explicamos. Entonces, ¿cómo sabe uno si es una recaída o es algo empeorado, sea por la fatiga o por el calor? Si yo siempre digo, si es por el calor y nos pasamos ya a un lugar más fresco y estamos ya descansados o dormimos un poco y mejora, usualmente es por esa causa. Y usualmente es un síntoma que ya hemos tenido, ¿cierto? Que se reproduce. Entonces así uno se da cuenta que es algo nuevo, que a pesar de que estoy en un lugar fresco, no mejoró y sigue progresando como nos dijo María, ya sabemos que también es un signo de alarma para consultar. Claro, y Bueno, y también eso pasemos puede entonces, dime. pasar cuando tienen infecciones, cuando tienen fiebre, También. porque Ujú. tienen una infección urinaria o porque tienen un resfriado, ese aumento Sí, también de la temperatura corporal o a veces sin la fiebre, solo con la sensación de el malestar, malestar. también se pueden reactivar algunos de estos síntomas. Se llaman pseudo recaídas o se llama fenómeno de Utah. Y volvemos a la analogía del cable. Como los axones se comportan como cables, cuando los cables se recalientan o cuando están sometidos a estrés, la información deja de viajar a la misma velocidad, entonces vuelve como a manifestarse un poco el síntoma y se debería resolver, como tú dices, bajando la temperatura, me hago una ducha con agua fría, tomo algo o pues me voy a un lugar más fresco, se resuelve la infección o ya con resolverse pues el desencadenante. Bueno, y sigamos a la resonancia. De esta hubo varias preguntas. Nos preguntaron cada cuánto hay que hacerlas, es necesaria para el diagnóstico, ustedes cómo hacen para ver las manchitas. Entonces, bueno, vamos a empezar explicando todo eso. Entonces, lo primero es que miren que hacemos unos cortes del cerebro, ¿cierto? Nosotros tenemos diferentes secuencias en que miramos el cerebro y también lo alargamos y lo prolongamos por toda la médula espinal. Usualmente la parte cervical y torácica, donde miramos todo. Entonces, la esclerosis múltiple, cada vez que se inflama, deja una manchita que son las que tenemos en los círculos rojos, que son de características muy clásicas para los que estamos acostumbrados a verlas. Entonces, si uno las ve, son ovaladas y tienen ubicaciones especiales que usualmente van a ser lo que tenemos en el líquido negro se llama el líquido cefalorraquídeo, que es como todo el líquido que baña al cerebro y lo protege, ¿cierto? Y hay lugares en donde está más acumulado, por ejemplo, si ven en la mitad, hay dos espacios más grandes que llamamos ventrículos. Y la inflamación usualmente le gusta ponerse así perpendicular a los ventrículos. Entonces nosotros vemos estas manchitas que vemos ovaladas a los ventrículos y que a veces parecen como unos deditos y las llamamos como dedos de Dawson y que son muy características de la enfermedad. Entonces cuando uno ve una resonancia con esa lesión le llama mucho la atención. Va a buscar y ya en esta parte más superior del cerebro, en la corteza como tal, muchas veces en el bordecito entre la sustancia blanca y gris se forman otras lesiones que nosotros llamamos corticales. Tenemos en la parte inferior, en la parte del cerebelo y del tallo, que también hacen lesiones que son las que nos van a causar, aquí como en la tercera imagen, el vértigo, la neuralgia del trigémino, hay veces tenemos parálisis facial, las alteraciones oculares, ¿cierto? Entonces, según la región, y si miramos en la médula, también vemos eh, en los círculos rojos que estas mismas manchitas también se pueden formar en los diferentes aspectos. Entonces, primero, ¿qué es importante con las imágenes? Entonces, uno, muchas enfermedades de la familia de las desmielinizantes tienen también lesiones del cerebro, ¿cierto? Entonces, hay que
tener como un ojo entrenado para poder diferenciarlas de una enfermedad y la otra. Segundo, hay otras enfermedades que también causan lesiones en el cerebro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene la presión muy alta, descontrolada, también deja manchitas, pero que no son de las mismas características. Entonces, no siempre tener manchas en el cerebro, que es una de las causas que les consultan, que porque me salieron manchitas en el cerebro, son esclerosis múltiple. Y deben cumplir unos criterios que ya los vamos a ir ampliando, que hacen que todo nos favorezca el criterio, nos favorezca el diagnóstico. Entonces, miren que vamos uniendo toda la clínica que hemos ido explicando, como nos dijo María al principio, para que vamos uniendo y buscamos que esas manifestaciones que vemos las veamos representadas en la resonancia y que esa representación sí se parezca a esclerosis múltiple. Perfecto, Caro. Entonces ya vamos configurando la historia clínica, lo que examinamos del paciente. A veces el paciente ha tenido un montón de síntomas y nosotros no encontramos nada importante al examen neurológico, pero los síntomas siguen teniendo valor y por eso normalmente seguimos el estudio diagnóstico con la resonancia, buscando específicamente estas lesiones y este compromiso. Dentro de las pruebas diagnósticas, la resonancia es la que tiene más valor, pero así como la esclerosis múltiple desde el punto de vista de síntomas es la enfermedad de las mil caras, las resonancias también tienen mil caras. Entonces yo le explico a los pacientes, no hay ninguna resonancia igual a otra, porque todos los cerebros son diferentes, porque las manchitas van a aparecer en diferentes lugares del cerebro, pero como nos explicó Caro, ya nosotros como neurólogos estamos entrenados para saber el tamaño, la forma, la localización y el comportamiento de las manchas para darle valor. Si esto es una esclerosis múltiple, esto es una mancha blanca porque el paciente es hipertenso, diabético, es una mancha blanca porque tuvo migraña, es una cicatriz de algún otro evento neurológico que tuvo en su vida. Entonces, para terminar de configurar el diagnóstico, cuando ya tenemos una sospecha importante por los síntomas y por lo que vemos en la resonancia, el siguiente paso es hacer una punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento muy frecuentemente que hacemos los neurólogos. Acá les traigo un dibujito porque con una aguja muy delgadita, perdón, me pasó, accedemos a través de la piel, del tejido celular subcutáneo, de los ligamentos que hay entre los procesos espinosos de las vértebras, atravesamos estos que es el ligamento amarillo y llegamos al espacio que está alrededor de los nervios de la médula espinal. Ese espacio está lleno de líquido cefalorraquídeo, como les explico, Caro, el líquido cefalorraquídeo es el líquido que amortigua y protege todo el sistema nervioso central y es importante analizarlo porque ese líquido, si hay una infección, nos va a decir pilas, esto puede ser un proceso infeccioso, si esto es un tumor o una infiltración por una neoplasia. Y en el caso en que estamos sospechando esclerosis múltiple, analizamos este líquido, lo comparamos con una muestra de sangre y miramos qué sustancias inflamatorias están presentes en la sangre y qué sustancias inflamatorias están presentes en el líquido cefalorraquídeo. En los pacientes que han tenido un único